Emergencia y medidas de acción positiva. Es un tema complejo no solo para la Argentina, sino para todo el mundo. Está el mundo en una situación expectante con distintas medidas. Ahora nos toca analizar, la cuestión jurídica en relación al COVID, la discapacidad, las familias, y quiero decir que el eje por el que voy a cruzar todo aquí está vinculado a la razonabilidad y la proporcionalidad de las medidas que se están tomando, básicamente desde el Poder Ejecutivo Nacional, y las normas que están vigentes. Nosotros, primero que nada, tenemos que decir que la Constitución Nacional Argentina incorpora la idea de medidas de acción positiva. Son medidas de acción positiva, es discriminación inversa. O sea, el legislador constituyente argentino considera que hay grupos que están en condición de vulnerabilidad, que están en desventaja respecto de los demás. Para equiparar esa desventaja, el legislador lo que hace es el constituyente le pide al legislador, al Congreso de la Nación, que dicte medidas de acción positiva. O sea, se los voy a leer textualmente, a este grupo en condición de vulnerabilidad se pide que se les dé una prioridad, que se les asigne una prioridad en la asignación de bienes y de cargas. Entonces dice el inciso 23 del artículo 75. Corresponde al Congreso legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades de trato y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos en esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad. O sea, esta norma lo que intenta es hacer una aplicación de la justicia distributiva. ¿Qué es la justicia distributiva? Es algo que planteó Aristóteles hace 2000 años y que tiene que ver con dar a cada uno, ya que las cargas y asignaciones en una sociedad estén dispuestas también en parte por las posibilidades de cada uno, las necesidades y las posibilidades, a diferencia de la justicia retributiva que otorga a cada uno según sus merecimientos. Esta idea de justicia retributiva convive con la idea de justicia distributiva, que es una o la otra, conviven. La idea de priorizar a las minorías, darle prioridad a las minorías, tiene que ver con un reconocimiento de una condición de desventaja estructural. Ya en los Estados Unidos, el filósofo del derecho John Rawls, hace muchos años, planteó la necesidad de que los estados democráticos hagan empalmar el derecho a la igualdad con el derecho a la libertad con el derecho a la igualdad. No son enemigos, sino que pueden perfectamente articularse. En el año 2008, la República Argentina el Parlamento de la Argentina sancionó la ley 26.378, que incorporó a la legislación interna la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. La convención es muy importante porque es un tratado internacional que le da una voz política y simbólica y cultural muy importante a este colectivo de las personas con discapacidad y que incorporó el tema que hoy estamos viviendo. Y ahora les voy a leer en qué artículo. No les voy a hablar de toda la convención porque es larguísimo y bueno, para eso está el posgrado, pero les quiero hablar del artículo 11 de la convención. Dice lo siguiente: situaciones de riesgo y emergencia humanitarias. Los Estados partes adoptarán, en virtud de las responsabilidades que les corresponden, con arreglo al derecho internacional y en concreto al derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos, todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la protección de las personas con discapacidad. En situaciones de riesgo, incluidas situaciones de conflicto armado, emergencias humanitarias y desastres naturales. O sea que una contingencia como la que estamos viviendo actualmente en todo el mundo ha sido prevista como una alternativa. Por supuesto que no va a decir el COVID-19, pero sí la idea de una emergencia humanitaria. Y lo que surge claramente de este artículo, sumado al artículo que les leí antes de la Constitución Nacional,
es que los estados que suscribieron esta convención no están autorizados, no pueden descuidar los sistemas de protección que tengan las personas con discapacidad, utilizando como excusa una situación de emergencia. O sea, el estado de emergencia no atenúa los sistemas de prioridades que asignan las leyes. Como dice un colega y amigo de Chubut, que ojalá que esté viendo ahora, exalumno de nuestro posgrado, dice lo siguiente: en época de emergencia, la Constitución está más viva que nunca. Bueno, hablando de emergencia, el Poder Ejecutivo, el titular del Poder Ejecutivo Nacional, emitió el decreto, el presidente de la Nación, el decreto de necesidad y urgencia número 297 del 2020, que establece una medida denominada aislamiento social preventivo y obligatorio, y el mismo debe ser cumplido por toda la población. Son medidas restrictivas, pero que tienen un carácter temporario y que por supuesto están sujetas al control legislativo y el control judicial. Y vamos a ver si, por supuesto que ya hubo muchos constitucionalistas que hablaron sobre la proporcionalidad y la razonabilidad de la medida, que por supuesto adhiero, me parece que es razonable y es proporcional la medida, sobre todo porque tiene carácter temporario, porque hay controles y porque guarda la idea de excepciones. Y ahora vamos a ir un poco al tema de las excepciones, que el primer decreto de necesidad y urgencia enuncia un listado taxativo de excepciones al aislamiento, o sea, quienes pueden no estar comprendidos por este aislamiento, e incluye dentro de estas personas que pueden movilizarse a los que tienen que llevar adelante cuidados que requieran personas ancianas, niños, niñas, adolescentes y también personas con discapacidad. En los siguientes términos, dice el inciso quinto del artículo 6, que enuncia las excepciones, dice persona que deba asistir a otra con discapacidad. O sea que quien deba movilizarse y quien deba salir del aislamiento para atender o para asistir a una persona con discapacidad está autorizada por este decreto. Claro que quedaba la duda: ¿qué pasaba con las propias personas con discapacidad? Ustedes saben que la discapacidad es amplísima y hay distintas situaciones muy distintas entre sí. Entonces, no solo en Argentina, sino en varios lugares del mundo, algunos grupos se empezaron a movilizar planteando que era necesario para algún tipo de discapacidad, específicamente intelectual o en algunos casos mental, o una situación que es un poco ambigua, e incluso algunos a veces la plantean sacarla del colectivo de la discapacidad, ese es otro debate, que son los trastornos del espectro autista. Hay personas que les cuesta mucho mantener la inmovilidad, que necesitan moverse, se ponen realmente muy mal estando entre cuatro paredes y que, bueno, necesitaban salir, y eso no estaba tan claro que estuviera contemplado en este decreto, en esta excepción, más bien podríamos decir que no. Por lo tanto, esto fue enmendado muy bien por la decisión administrativa 490 de la Jefatura de Gabinete de Ministros, que amplía el listado de actividades y servicios exceptuados a la circulación de personas con discapacidad y aquellas comprendidas en el colectivo de trastorno del espectro autista, para realizar breves salidas en la cercanía de su residencia, junto con un familiar o conviviente. En tales casos, las personas asistidas y sus acompañantes deberán portar sus respectivos documentos nacionales de identidad y el certificado único de discapacidad, o la prescripción médica donde se indique el diagnóstico y la necesidad de salidas, la cual podrá ser confeccionada en forma digital. Continúa esta norma, esta decisión administrativa, refiriendo al personal que debe movilizarse. Dice lo siguiente: las prestaciones profesionales a domicilio destinadas a personas con discapacidad y aquellas comprendidas en el colectivo de trastorno del espectro autista. Acá hay todo un debate de fondo que me encanta teóricamente, quizá no es el momento, pero lo quiero dejar planteado, y es que llama la atención esta redacción. ¿Por qué pone a las personas con trastorno del espectro autista por fuera del colectivo de las personas con discapacidad? Yo entiendo que es un reclamo que hacen algunas familias de
de algunos familiares de personas con trastornos del espectro autista que no les gusta quizá ser considerados personas con discapacidad y quieren normas específicas. Es totalmente comprendible, tiene que ver quizá con otro debate. Yo tengo mi postura, si quieren se las digo brevemente, es que si cada colectivo, si por ejemplo en alguna época había un grupo que quería sancionar una convención internacional sobre los derechos de las personas con síndrome de Down, por ejemplo. Si cada subgrupo, en el amplio colectivo de la discapacidad, empieza a querer tener sus propias normas, lo que va a terminar pasando posiblemente es que se debilite el reclamo, se debilite la visibilidad. Por eso no estoy seguro que sea una buena idea esto. De cualquier manera, me parece que hay una falta de técnica legislativa porque el colectivo de trastornos del espectro autista, la única forma, la forma en que se está pidiendo acreditar la condición de persona con discapacidad es el certificado único de discapacidad. Con presentar ese certificado es suficiente. Quizá lo que se podría haber hecho es, quizá alguien que no tenga certificado, excepcionalmente, pedir que también se haga. Después vamos a volver un poco sobre eso. Bueno, en síntesis creo que es razonable y es proporcional esta excepción y le da tranquilidad a muchas familias que necesitan salir con sus hijos. De hecho, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ya había un antecedente judicial por el cual un juez concedió un amparo a una familia que pidió que las dejen circular desde su casa hasta el parque más próximo, que eran creo que unos 800 metros, tomando en consideración que el joven que tenía un trastorno del espectro autista y tenía certificado de discapacidad, por supuesto, este joven se autoagredía y necesitaba liberar tensión y moverse, por eso este juez razonablemente lo autorizó. Me parece que esta solución de la decisión administrativa es todavía un poco mejor porque ya tiene un carácter general. Así son salidas de carácter terapéutico, no es generalizado para todas las personas con discapacidad, es para las personas con discapacidad que lo necesiten específicamente y casi les diría con prescripción médica. Bueno, aparece otro tema acá fundamental, acá hablamos del aislamiento. Una consecuencia secundaria del aislamiento, no sé si tan secundaria o casi directa, es que las instituciones que reciben a personas con discapacidad intelectual, por ejemplo, centros de día, centros educativos terapéuticos, centros de rehabilitación, escuelas especiales, avisaron enseguida a los usuarios y a sus familias que no podían mantener la concurrencia por el riesgo de contagio. Esta decisión enseguida fue validada por el directorio del sistema de prestaciones de atención integral a favor de las personas con discapacidad. Este directorio rige el cumplimiento de las prestaciones de la ley 24.901 y habilitó, sin ninguna duda, ir a un centro de día, donde van personas desde su casa, se encuentran durante varias horas y vuelven a sus casas, aumentaba mucho el riesgo de contagio. Lo que sí se mantuvo abierto fueron los hogares. ¿Por qué? Porque en los hogares las personas viven de manera permanente. La gran mayoría de las instituciones lo que hicieron fue a sus usuarios y a sus familiares darles la posibilidad de que vuelvan a sus casas, a sus viviendas familiares, pero avisándoles que si volvían después no podían. Lo que no puede haber es circulación para evitar el contagio, porque imagínense lo que puede ser un contagio en una institución cerrada. Aún así, estos hogares también tienen que tener muchísimo cuidado con el personal, porque realmente el personal sí va y viene, tienen que mantener la distancia social y también tienen que cuidarse con los sistemas de tapaboca o barbijos. Son instituciones, no son necesariamente sanitarias, porque no son instituciones de terapéuticas, son instituciones de vinculación social. Así que también les quiero decir que
otro de los problemas que conlleva esto es que las personas que viven en hogares, claro, no van a poder recibir durante esta etapa a la visita de los familiares. Por eso la forma de comunicación es esta misma que estamos llevando nosotros ahora, de manera digital, por teléfono, videollamadas. Se corta. Acá me están pidiendo que desactive. Disculpen, esto es un error mío porque yo tendría que desactivar los comentarios. Ahí está. Desactivo los comentarios por un rato, después lo vuelvo a encender. Lo tendría que haber hecho al inicio y me olvidé, disculpen. Claro, sigamos con el tema de la emergencia y las consecuencias de este cierre de las instituciones. Como las instituciones, los centros de día no están funcionando, claro, las obras sociales dijeron, bueno, si no están funcionando, ¿por qué les vamos a seguir pagando? No por maldad, ni por ninguna cuestión perversa, sino porque también tengamos en cuenta que las obras sociales están demandadas con muchas necesidades, todo el sistema sanitario. Así que la pregunta era, ¿se paga el 100% la prestación o se paga el 50%? Pero claro, tampoco es tan sencillo. Porque estas instituciones, los centros de día, tienen que seguir funcionando y tienen que seguir pagando a su personal y tienen que mantener las instalaciones. ¿Cómo hacen para mantenerlo si hay una disminución del 50% de los ingresos? Esto trajo bastante debate y, claro, hubo idas y vueltas normativos en esto, distintas resoluciones de organismos que se contradecían entre sí. Específicamente una resolución de la Superintendencia de Servicios de Salud que planteó que solamente las obras sociales iban a recibir el 50% de recupero. Ustedes dirán, ¿pero qué tiene que ver ese fondo de recupero? Bueno, un poco lo que hace todo esto es desnudar que el sistema funciona en parte por ese fondo de recupero, y ese fondo de recupero tiene finalmente como aportante principal posiblemente al Estado. Así que finalmente ese sistema que la ley 24.901 pensó para ser soportado por las entidades regidas por las leyes 23.661, o sea, las obras sociales puras, lo que serían obras sociales sindicales, dejó de estar soportado solamente por las obras sociales. Posiblemente porque no puedan, no estoy diciendo que sea porque no quieran, posiblemente porque no puedan. Y es un sistema bastante estatizado, finalmente. Así que si el Estado o este fondo de recupero no les da las obras sociales no le facturan a las instituciones por más de lo que ellos reciben de recupero. Eso significaría posiblemente la quiebra del sistema. Y es complejo mandar a la quiebra a través del desfinanciamiento un sistema que se creó durante 25 años, porque este es un sistema que viene desde la ley 24.901 y que de alguna manera, bien o mal, sacó a las personas con discapacidad intelectual de sus casas, las llevó a instituciones. Alguno dirá, sería mejor que no estuvieran en instituciones, que estuvieran trabajando y estudiando en otros lugares. Bueno, esa será una decisión de cada familia o de cada usuario. También hay que ver las posibilidades. De cualquier manera, la forma de modificar esto no es a través del desfinanciamiento de facto, sino es a través de un debate legislativo, casi les diría, bastante de fondo y hablando con sinceridad. Por supuesto que los recursos son escasos los recursos siempre por definición, y las obras sociales alegan que tienen muchos gastos realmente, y por eso se vuelve tan relevante la posición del Estado en esto y de la Superintendencia de Servicios de Salud y del sistema único, del sistema de prestaciones, sistema que regula la ley 24.901, donde hay referentes, por suerte, de la sociedad civil que han defendido la vigencia del sistema y han puesto la cara y han puesto el cuerpo para que se sostenga este sistema de prestaciones. No solamente ahora, sino durante mucho tiempo. Es un tema urticante porque la palabra ajuste, a nadie le gusta escuchar la palabra ajuste,
Pero independientemente de cualquier armado que se haga, lo que tiene que quedar claro es que la emergencia no puede ser la excusa para ajustes encubiertos. Eventualmente uno podrá decir el día de mañana, bueno, busquemos, veamos cómo se gasto, veamos qué se cubre, qué no se cubre. Eso está en permanente debate. Lo que no se puede hacer es utilizar la emergencia como excusa. Que no digo que sea lo que haya pasado, pero sí también me parece importante distinguir entre, como casi les diría, como conclusión provisoria, así dejando lugar también a la participación de ustedes y las preguntas, como conclusión provisoria, que la principal medida del Estado, del Poder Ejecutivo Nacional, fue el decreto 297, después su ampliatoria a través de la decisión administrativa, y creo que podemos coincidir en que se trata realmente de una decisión razonable y proporcional a la crisis que se está viviendo. Por lo tanto, creo que no hay ningún tipo de reproche jurídico para hacerle a esa medida, y me parece que se fue también mejorando. Donde sí quizá hay algún tipo de queja y de reclamo es en las medidas administrativas que se toman, no solo medidas administrativas, en las medidas en general que se toman en los estadios más bajos del Estado, en segundos o terceros niveles del Estado, donde hay una profusión, una inflación normativa que es realmente preocupante, con un grado de incertidumbre muy grande, de normas que llamativamente, una agencia de tercer nivel que salió una norma un día y al día siguiente, no tuvo ni 4 horas, el propio organismo tuvo que derogarla porque tenía la ocurrencia de que las personas con discapacidad para salir a la calle tenían que usar un lazo azul a modo de identificación, parecía el grito de Sovia. Bueno, muchísimas críticas por eso, creo que muy correctas, pero más allá de la crítica puntual, lo que hay que decirle a los funcionarios de segundo o tercer orden es que no hace falta que demuestren ahora su creatividad. Este es el momento de prudencia, de calma y de claridad, de dar certeza jurídica, como dio el decreto presidencial, como dio la decisión administrativa, y no traten de ganar un protagonismo que ahora este no es el momento para ser protagonistas, es el momento para hacer las cosas bien y de manera silenciosa, no tantas declaraciones demagógicas. Mejor que declaraciones demagógicas es hacer una gestión prudente y prolija. Quiero decir entonces que las personas con discapacidad entonces no solamente requieren de prestaciones en materia de salud. Discapacidad no es sinónimo de salud. Hay muchas otras cuestiones vinculadas a la discapacidad que están vinculadas con la educación, con el esparcimiento, con el deporte, con la vida independiente, con la posibilidad de decidir, con la capacidad jurídica. Hay un montón de cosas que están en juego y hay que tener en cuenta que no es solamente salud. Toqué más a fondo esta cuestión de prestaciones porque es lo que involucra y lo que involucra fondos, dinero, y lo que estuvo en debate en las últimas 2 semanas. Así que quiero decirles que un estudiante el otro día se quejaba porque decía, bueno, pero ahora hay más trabajo que antes y me piden que esté en clase y me toman lista como si fuera una época normal. Se quejaba el alumno en las redes sociales. Y nosotros sabemos que no es una época normal, pero hay que tratar de hacer las cosas lo más normalmente posible. Y guardar la prudencia, y guardar la calma, y transmitir un sereno optimismo. Por supuesto que confiar en que las autoridades están haciendo lo mejor que se pueda, pero también estar atentos y cuestionar algunas decisiones, sobre todo cuando algunos funcionarios quieren tomar más protagonismo del que les corresponde. Entonces, yo voy a cerrar ahora, voy a volver a habilitar los comentarios. Quiero agradecerles nuevamente a las
todos los que han participado, a todos los que han visto, a todos los que han difundido, porque esto sé que circuló por todo el país y ahora estoy viendo que también por otros lugares del continente. Estoy muy feliz. Habilito las preguntas y también quiero recordar la dirección de email a donde pueden pedir material. Con mucho gusto, es jceda@derecho.uva.ar. Ahí nos pueden pedir el material. Esta conferencia fue hecha en base a... Acá me preguntan cuál es la decisión administrativa. Es la decisión administrativa 490 del 2020, de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Les quiero decir que el contenido de esta charla fue publicado el día lunes en el diario, el periódico La Ley, así que quiero agradecerles a La Ley por el diario, la editorial Thomson Reuters, por permitirme la difusión y también por permitirme que se lo pueda compartir con ustedes. Les quiero decir que esa publicación es en el marco de la revista de Derecho de Familia y por lo tanto quiero agradecer muy específicamente a la doctora Graciela Medina. Acá me preguntan por la decisión y la reglamentación de la Agencia Nacional de Discapacidad. La Agencia Nacional de Discapacidad saca normas o pseudo-normas permanentemente. La verdad es que un decreto de necesidad y urgencia no requiere de reglamentación, ni menos una decisión administrativa. Y eventualmente, si hubiera que reglamentar, a quien le corresponde reglamentar es a la provincia. Así que ahí hay un exceso de protagonismo de esta agencia de tercer nivel, que es la Agencia Nacional. Preguntan si prestaciones a través de medios administrativos, si se pueden reclamar prestaciones a nivel administrativo. Sí. Las prestaciones se piden siempre a nivel administrativo. Uno hace la tramitación ante la obra social. Lo que se hace por vía del amparo, lamentablemente, es cuando hay un rechazo, cuando hay una renuencia a cumplir con esa reglamentación. ¿Cuál es la obligación de los terapeutas? Bueno, los terapeutas tienen que seguir atendiendo. Por supuesto, acá hay un cierto problema que es el siguiente. Me han comentado algunas familias de personas con discapacidad que algunos de sus terapeutas no querían concurrir por miedo al contagio. Bueno, ahí hay un problema realmente grave, porque puede pasar perfectamente que la persona con discapacidad requiere atención domiciliaria, pero el profesional no quiera ir. Bueno, ahí habrá que hacer un reclamo a la prestadora. Si ese profesional no quiere ir, habrá que buscar otro. Pero la verdad es que están exentos ellos. ¿Dónde presentamos el amparo? El amparo se presenta donde se presentó siempre. Generalmente los amparos en Capital Federal, los amparos por operaciones se presentan en la justicia federal y por supuesto habrá que pedir la habilitación de feria que se otorga y tramitar el juzgado el expediente vía digital a través en Capital Federal a través del PJN, pero la verdad es que en algunas provincias no en todas las provincias tienen el sistema el sistema digital. Acá hay una linda pregunta, dice: ¿van a pagar las prestaciones que se hacen a distancia? Bueno, la verdad es que las prestaciones se tienen que cubrir. Eso había una duda sobre si se tenían que cubrirse todas las prestaciones o solamente las que eran presenciales. Lo cierto es que esta clase de prestaciones que se hacen, como estamos teniendo nosotros esta conversación ahora, se hacen así por una causa de fuerza mayor. Así que sí se tienen que cobrar las prestaciones al 100% y se tienen que reconocer a los profesionales. Por supuesto que también tengan en cuenta esto. Hay todo un debate que ya viene del año pasado con la anterior gestión, con la resolución 1231, que tiene que ver qué pasa con las prestaciones de apoyo. Porque las prestaciones de apoyo muchas veces no son a través de centros, sino que son a través de profesionales independientes, dependiendo cada caso. Bueno, ahí se requiere de la certificación de la familia. Hubo algunas denuncias que decían que se pedían que se vaya más allá,
o sea, que se certifiquen prestaciones que no se daban. Bueno, como en cualquier otra situación, tiene que haber un cuidado y un control sobre las prestaciones que se certifican. Dice, deben cubrir, la superintendencia dictará una resolución. Bueno, acá sí, lo está contestando. La verdad es que la superintendencia dictó una resolución que cubría por la mitad, pero hubo un fuerte rechazo y aparentemente se da marcha atrás con eso. Claro, acá hay una pregunta de una persona que tiene esquizofrenia y los profesionales no lo quieren atender. Es realmente un problema bastante grande. Una persona acá dice, Ceci, dice, los profesionales desaparecieron. Disculpen que no llego a leer todo. Por favor, un párrafo sobre la obligación de cobertura a las obras sociales provinciales. Claro. Bueno, ese es un problema bastante grande. David Müller, creo que. Porque las obras sociales provinciales siempre se propusieron como defensa que no se trataban meramente de obras sociales. Bueno, la verdad es que la enorme, casi unánime jurisprudencia en la actualidad es que les corresponden las mismas obligaciones que a las obras sociales sindicales. Ahora, ahí hay otro problema que tiene que ver con la soberanía, la autonomía de cada provincia. Va a tener que litigarse eso en el fuero que corresponda de cada provincia a nivel judicial. No es tan sencillo porque uno tiene que litigar a veces contra la provincia. Y también es verdad, porque conozco de los dos lados del mostrador, que muchas de esas obras sociales están con el agua al cuello. Ya estaban antes de la crisis, ya de hace años que vienen con el agua al cuello, con un sistema muy en el límite. Así que imagínense que esta es una situación absolutamente terminal, límite en cuanto a los recursos. Les pido disculpas porque hay muchas preguntas que van pasando y no las llego a ver. Soy profesional terapeuta de niños con discapacidad y no se nos permite atender. No es que nos corremos. Bueno, acá hay una respuesta de una terapeuta que sí está atendiendo. Yo conozco de mucha gente que sí está atendiendo. Otra intervención decía por el federalismo sanitario. Es interesantísimo, un debate extraordinario, pero también tengan en cuenta que muchas de esas prestaciones finalmente terminan centralizadas en este fondo, en este gran fondo, pero del cual a su vez no participan las provincias. Así que ahí hay todo un tema de distribución entre entidades y también de distribución de fondos entre provincias. Les quiero decir igualmente que yo ni soy ni fui funcionario, así que no es que sea un experto en temas de distribución de presupuesto, pero sí hablo con muchos funcionarios y con muchos funcionarios nacionales, provinciales, y me cuentan que a veces están con la lengua afuera, que realmente no tienen recursos. ¿Qué pasa con quien tiene que renovar su certificado? Bueno, la certificación del certificado va a ser automática, lógicamente, como muchas otras tramitaciones. ¿Qué sucede con las escuelas que siguen prestando sus servicios? Y bueno, sucede lo mismo que con cualquier escuela. Sigue cobrando y sigue facturando y sigue pagando a sus empleados. Tiene que mantener la mayor normalidad posible. Doctor, me interesa saber sobre el tema de la renovación del CUB. Bueno, en este momento, le decía a Luis, no hace falta renovarlo porque hay una renovación automática, lógicamente, como en la mayoría de los trámites de todo el país. Bueno, acá dicen los centros estamos trabajando con otras modalidades, eso es lo que yo decía. Hay modalidades a distancia, hay un trabajo domiciliario muy fuerte y un acompañamiento a las familias, que también tengan en cuenta esto. Muchas de las familias que tienen que recibir ese trabajo extra que tienen en la casa, por supuesto es un trabajo gratis, porque es atender a su familiar, a sus hijos, a sus familiares, a sus hermanos. Es un trabajo grato, pero es un trabajo que estaba repartido antes. Así que esas familias también están recibiendo apoyo de las instituciones y de alguna manera se está trabajando en redes. Pregunta Mónica, si hay una idea cuándo se puede comenzar el posgrado. Y no sé, Mónica, me encantaría darte una fecha, pero si el presidente no puede dar una fecha, ni acá ni en ningún lugar del mundo.
menos podría yo darles una fecha de inicio de posgrado presencial. Sí les puedo decir que estoy tramitando y pidiendo que se pueda cursar el posgrado también a distancia por este medio, porque creo que también sería más seguro y podríamos arrancar antes. Ojalá se haga, porque el posgrado, acuérdense que se dicta solamente en Buenos Aires, sino en muchos lugares del país, en convenios con asociaciones y con colegios de abogados de todo el país. Así que soy el primer interesado en que se dicte este posgrado, y aparte porque realmente creo que hay una demanda importante. Acá me pregunta, posgrado online, dice Cris. ¿Qué sucede con los acompañamientos terapéuticos que no están? No llegué a... Vidente tendría que ser, exactamente, no soy. Hay personas con discapacidad que además tienen cuestiones de salud, es verdad, absolutamente. Mi tío es esquizofrénico y mi mamá se le complica conseguir, claro, absolutamente, remedios. Absolutamente de acuerdo, es muy complicado. Sería buenísimo que el posgrado sea en forma virtual, coincido. Muchísimas gracias, muchas gracias a ustedes. La superintendencia, ¿por qué no saca la modificatoria? Bueno, deben estar en eso, me imagino. Excelente, vamos con el posgrado a distancia, muchas gracias. Que no está yendo a las escuelas, la obra social, va a pagar igual, debería pagar. Gracias, Patricia. Gracias, Patricia, también. Los talleres protegidos están en la misma condición que los centros de día, los centros educativos terapéuticos, por ahora. Vamos a ver si después hay algún tipo de cambio respecto de cuando se haga la ampliación. No es ético ir a los domicilios de pacientes de riesgo. Y ese es un tema realmente complicado, ¿no? Porque también hay que cuidar la salud de los profesionales. Cuando hablamos del sistema de discapacidad, no estamos hablando solamente de las familias de discapacidad. Es una gran familia. No quiero usar una palabra que molesta a mucha gente, que yo a veces digo, la industria de la discapacidad suena mal porque parece el negocio. No estamos hablando de eso. La gran familia de la discapacidad incluye a las personas con discapacidad, a sus familiares, pero también a la gente que trabaja en ese campo. Y hay un reconocimiento muy grande que se tiene que hacer a los profesionales que le dedican, en la medida que lo hagan, por supuesto, con ética profesional y con seriedad, le dedican mucho y estudian y se forman y realmente luchan por los derechos de las personas con discapacidad. La terapia de los institutos que permanecen cerrados deben ser cumplidas igualmente. Y sí, en la medida que se necesite, se tiene que cumplir. O sea, hay un teletrabajo, un trabajo domiciliario, y en la medida que se pueda hacer, se tiene que hacer. Hay muchos psicólogos, por supuesto que este es todo un debate teórico también, epistemológico casi les diría, sobre si se puede hacer terapia por este medio. Pero hay muchos psicólogos que ya lo están haciendo, con personas con discapacidad y con el resto del mundo también. No debemos facturar los centros de día. No, los centros de día tienen que seguir funcionando. Si no factura el centro de día, ¿cómo le paga a su personal? Creo que lo dije claramente, que tiene que haber una continuidad. Por supuesto, en la medida que se pueda. Si mañana las obras sociales dicen no, nos encontramos en cesación de pagos, bueno, ahí vamos a estar frente a otro tipo de problema más grave quizá. Sí, en algo de España, pero no llegué a leerlo. Muy bueno, claro, los casos, estamos en situación compleja. Hay muchos mensajes y pasan bastante. No me queda claro si se pagan las prestaciones del centro de día al 100%. Sí, se tienen que pagar al 100%. Se tiene que pagar al 100%. Martín Surace, de patrocinio jurídico gratuito. Muchas gracias. Malvina Cofré, Ezequiel Vítoli. Bueno, saludar, soy monotributista de Alianza Nacional, de mantener el estado de normalidad. Bueno, pasan rápido los mensajes. La asistencia domiciliaria, que preguntan qué abarca.
hay muchas situaciones de asistencia domiciliaria porque va a depender de cada caso. Hay gente que necesita un enfermero, por ejemplo. Hay gente que no necesita tratamiento terapéutico, que lo que necesita es alguien que vaya solamente para una tarea, por ejemplo, una terapia ocupacional. Hay gente que necesita, o sea, va a depender de cada persona qué asistente va a necesitar. Generalmente entran dentro de lo que se llaman prestaciones de apoyo. Bueno, son las 7:51, ya es más o menos la hora de ir cerrando. Claro, acá dice AILUPA. Dice, las obras sociales no reciben la factura. Claro, no reciben la factura porque la superintendencia había emitido una resolución que solamente decía que el recupero iba a ser unas prestaciones por el 50%. Entonces, la obra social solamente recibía las facturas en ese monto. Pero imagínense, eso sería el crack del sistema de prestaciones. Bueno, les decía, muchas gracias, Soledad, gracias a todos por sus palabras de aliento. Desde Montevideo, la doctora Bernasconi, un gran saludo. Mariela, les quiero decir que para mí ha sido un orgullo representar este video en esta presentación a la Facultad de Derecho, a través de la Dirección de Abogado y a través también del posgrado. Representar a la Universidad de Buenos Aires de alguna manera, que se mantiene en actividad, se mantiene en pie, acompañando, por supuesto, la situación compleja. Los profesores universitarios, los que tenemos la suerte de poder contar con una conexión y en mi caso también con un equipo docente muy importante, tenemos que valorar mucho la posibilidad de mantener la actividad, mantener el trabajo, mantener con vida, estudio, y decirles a todos ustedes que estos medios sirven mucho, pero también lo que sirve es leer. Por eso les insisto a todos que nos escriban y les vamos a mandar material, artículos, textos, libros. Con mucho gusto les vamos a enviar todo ese material. Esta fue una breve charla para tener en tacto, para estar juntos por este medio y también para avisar que bueno, la Universidad de Buenos Aires está con vida, está de pie y mantiene su compromiso con la educación pública. Muchas gracias a ustedes también por acompañarnos y seguiremos en contacto a través de las redes sociales y por mail a quien quiera comunicarse con nosotros. Muchas gracias, son las 7 casi. Voy un gusto, acá me saludan, yo les mando un saludo. A todos los que me saludan acá, les quiero transmitir mi saludo y mi agradecimiento. Yo no sé si después voy a poder leer, si después se puede leer, me imagino que sí, todo lo que fueron anotando ustedes, pero nuevamente agradecerles por este contacto y hacerles saber a la gente de todo el país que seguir trabajando y nos mantiene con más esperanza y nos da más defensas, nos da mejores defensas. Muchas gracias.